La 'ndrangheta no es un cuerpo externo a la sociedad. La mafia está en la sociedad. Está entre nosotros, vive con nosotros. Hablamos todos los días con dranguetistas. Hay miles de miembros de la 'ndrangheta en Calabria. Están por todas partes, hasta en las aldeas más pequeñas. En nuestro pueblo de solo 8.000 habitantes, secuestraron a 18 personas en 15 años. Vivíamos siempre con miedo. Hay gente que sufre, que no tiene fuerzas para rebelarse y que tiene miedo. Pero también hay mucha gente que apoya la 'ndrangheta. La lucha entre el Estado y el antiestado es una relación de fuerza permanente. Y por eso el Estado debe demostrar su fuerza. Y la demuestra con un martillo neumático o un bulldozer cuando destruye una casa. La 'ndrangheta es mucho más peligrosa y poderosa precisamente porque es menos conocida. Según un estudio del FBI, la 'ndrangheta es hoy en día la mafia más peligrosa del mundo. El 80% de la cocaína que llega a Europa es controlado por la 'ndrangheta. 'Ndrangheta. Es una tierra ingrata, árida, escabrosa. Calabria está dominada por el macizo montañoso de Aspromonte. Es la región más al sur de Italia y la menos conocida. Solo ocupa pocas páginas en las guías turísticas. Un brazo de mar de apenas 3 kilómetros la separa de Sicilia. En Calabria, los habitantes se parecen a su tierra. En algunos pueblos, los feudos mafiosos, toda presencia extranjera se considera una amenaza. Incluso nuestra cámara grabando esta sencilla iglesia está mal vista. Desde un punto de vista morfológico y geográfico, Calabria es una tierra de muy difícil acceso. Es difícil moverse por Calabria, porque las carreteras no están bien comunicadas entre ellas. Los pueblos están aislados, los trenes no funcionan bien, las autopistas no están terminadas después de 20 años de trabajo. Solo hay 2 aviones al día a Roma y 2 a Milán. En una ciudad como Reggio de Calabria, no hay sede de la RAI, la televisión pública italiana. Y tampoco hay una redacción regional de un periódico nacional. Y esa ausencia se paga. Calabria no es importante a nivel político. Es la región más pobre de Italia. No tiene el peso político de Sicilia o Campania. Y eso ha permitido que la 'ndrangheta se desarrolle en la sombra durante más de 100 años. La 'ndrangheta calabresa es menos conocida que la mafia siciliana, la Cosa Nostra, o que la mafia napolitana, la Camorra. Pero es más famosa que la cuarta mafia italiana, la Sacra Corona Unita, en Pula. La presencia de la 'ndrangheta en Calabria se remonta a más de 150 años. Originalmente estaba compuesta por grupos de bandoleros que usaban métodos brutales. En los años 70 empezó a organizarse, aumentó la extorsión y comenzaron a ganar dinero por medio de secuestros y rescates. La época de los secuestros
fue determinante para la 'Ndrangheta. Antes de ese periodo, en los años 70, la 'Ndrangheta estaba aceptada socialmente, pero no era muy poderosa. Los secuestrados eran retenidos en el Aspromonte durante meses. Es una zona muy difícil de patrullar. Un terreno donde el Estado nunca ha conseguido imponer completamente su autoridad. Secuestraban a empresarios, a emprendedores, a gente rica y pedían un rescate. Algunos secuestros duraron años. El Estado envió a muchos hombres, envió a 1000 carabineros, a 1000 policías de las fuerzas especiales, incluso al ejército, para buscar a la gente secuestrada. Pero no utilizaron el método correcto. Avanzaban en línea como en una montería, esperando cansar a su presa. Pero con la 'Ndrangheta no funciona así. Se necesitan investigadores, informadores, paciencia. Y efectivamente solo encontraron a 2 o 3 personas. Todos los demás fueron liberados porque se cobró el rescate. A los pies de los pueblos mafiosos del Aspromonte, Bovalino es un pueblo costero sin encanto. En este pequeño pueblo de 8000 habitantes se produjeron 18 secuestros en 15 años. Bovalino se ganó así el sobrenombre de capital de los secuestros. Lolo Cartisano era el dueño de la tienda de fotografía del pueblo, un comerciante honesto y no especialmente rico. Mis padres regresaban a casa. Era la noche del 22 de julio de 1993. Mi padre bajó del coche y entonces aparecieron 5 o 6 personas encapuchadas y le ordenaron que volviera al coche amenazándole con pistolas. Se subieron con él y le llevaron hasta el campo no muy lejos de aquí. Tras 6 meses de negociaciones, el rescate se fijó en 100.000 euros. Era una fortuna. La familia del fotógrafo tuvo que endeudarse para poder pagar. Se concertó un encuentro con los secuestradores al alba en el cementerio de este pueblo, un lugar totalmente controlado por la mafia. Mi hermano cruzó aquel pueblecito que estaba totalmente desierto. No había nadie en la calle porque todo el mundo sabía que esa mañana se iba a pagar el rescate. Una persona encapuchada le estaba esperando. Cogió la bolsa y le dijo a mi hermano: mañana por la noche tu padre estará en casa. Y ahí empezó la espera. Esperas que suene el timbre y cuando llevas muchas horas esperando, empiezas a entender que tal vez no vuelva nunca. Pasaron días, semanas, meses, sin saber qué había ocurrido realmente. Entonces empezamos a hacer llamamientos a los periódicos, a las televisiones, preguntando por qué mi padre no había vuelto si habíamos pagado el rescate. Durante 10 años, Débora vivió sumida en la incertidumbre. ¿Por qué su padre no había regresado? ¿Había muerto o seguía con vida? En Bovalino, algunos habitantes valientes incluso se manifestaron en contra de la mafia. Y en 2003 llegó la respuesta. Después de haber enviado multitud de llamamientos a los secuestradores a través de los medios locales, Débora por fin recibió una carta anónima. Recibimos una carta de alguien que decía haber sido uno de sus secuestradores. Nos decía que él se había ocupado de mi padre y que su conciencia le atormentaba, que ya no podía mirar a sus hijos a los ojos. Escribió: necesito contar lo que hice. Estoy profundamente arrepentido y os pido perdón. Os suplico que me perdonéis. Y al final nos indicaba el lugar donde mi padre había sido enterrado. El secuestrador le dijo a Débora que su padre había muerto accidentalmente justo antes de su liberación y le indicó el lugar donde su cuerpo fue enterrado.
Fue aquí, bajo la famosa roca de Pietracapa. La policía empezó a excavar con palas y después siguieron con las manos porque notaron algo duro y no querían arriesgarse a estropear los restos. Entonces encontraron un hueso y comprendimos que habían encontrado a mi padre. Débora ya no volvió a tener noticias del secuestrador. Y jamás encontraron a los secuestradores de su padre. La 'ndrangheta llega a todas partes. En toda Italia, las familias ricas viven aterrorizadas. La mafia sigue secuestrando a sus víctimas, más de 150 secuestrados que son conducidos durante la noche a sus escondites en el macizo del Aspromonte. La 'ndrangheta se dio cuenta de que con los secuestros los riesgos eran mayores que los beneficios, ya que si el secuestrado moría, se arriesgaban a la cadena perpetua. A principios de los años 90, los secuestrados ya no eran rentables para la mafia calabresa y buscaban nuevas oportunidades. Observaba con celos a su prima siciliana, que acumulaba fortunas gracias a la droga. Pero en Sicilia, la Cosa Nostra cometió muchos errores. Y su deriva criminal le dio a la 'ndrangheta la oportunidad que esperaba. En los años 90, toda Italia estaba conmocionada por los efectos de la violencia de la mafia siciliana, la Cosa Nostra. Durante 10 años, Sicilia estuvo sumergida en un baño de sangre. La mafia liberó una feroz guerra contra todos sus adversarios. Los cadáveres se contaban en miles. La mafia no dudaba en asesinar a políticos y jueces en sangrientos atentados. En 1992, Palermo parecía una ciudad en guerra. Enviaron a los mejores policías y a los mejores magistrados a Sicilia para luchar contra la mafia siciliana. Y durante ese periodo, la mafia calabresa se desarrolló. La 'ndrangheta aprovechó esa atención y concentración de las fuerzas del orden sobre la Cosa Nostra y se fortaleció mucho. El Estado cometió un gran error de evaluación. El gobierno de la época tiene una gran responsabilidad. Mientras Italia tenía la vista fijada en Sicilia, la 'ndrangheta comenzó su ascensión en silencio en el seno del crimen organizado internacional, apoderándose del tráfico de cocaína. El periodo de los secuestros fue determinante para la mafia porque así pudo ahorrar el dinero necesario para invertir después en la droga. Para crecer en el negocio de la droga, la 'ndrangheta poseía una carta maestra. Controlaba el primer puerto del Mediterráneo, el puerto de Gioia Tauro, por donde transitan miles de contenedores cada día. Es el puerto de contenedores más grande del Mediterráneo. Puede alojar a los barcos más grandes del mundo. El puerto de Gioia Tauro, que se había convertido en el más grande del Mediterráneo, permitía el tráfico de toneladas de droga. Yo hice mi primera incautación de droga en 1992. 20 kilos de cocaína escondida en un Ford con matrícula de Buenos Aires. Fue emocionante porque nos parecía enorme. Hoy en día, cuando me llaman para decirme que han incautado 100 kilos, yo digo, vale, nos vemos mañana. Estamos acostumbrados a ese tipo de incautaciones. Cada año incautamos entre 3 y 4.000 kilos de cocaína. Eso solo representa el 10% de la cocaína que llega a Europa. En unos años, la 'ndrangheta se convirtió en la primera mafia italiana, una de las más poderosas del mundo. Hoy en día controla el 80% del tráfico de cocaína en Europa. Y no solo domina la distribución de la droga, sino también su producción en Colombia.
Están en contacto con las organizaciones terroristas paramilitares colombianas, tanto de derechas como de izquierdas, como las FARC. Los hombres de la 'Ndrangheta operan en el corazón de Colombia, en zonas donde ni el ejército se atreve a entrar. Eso demuestra la relación de confianza que tiene la 'Ndrangheta con los narcotraficantes. Los estadounidenses han puesto a la 'Ndrangheta en su lista negra porque la consideran la mafia más poderosa y peligrosa que trabaja en Estados Unidos en este momento, precisamente porque es dura e impenetrable. ¿Por qué la 'Ndrangheta es la menos vulnerable de todas las organizaciones criminales internacionales? Porque todo se basa en los vínculos de sangre. Unos vínculos muy sólidos. Por ejemplo, es muy difícil que haya arrepentidos. Esos mafiosos que colaboran con la justicia a cambio de penas menores. Es una organización en la que es difícil entrar porque se basa en vínculos familiares. Por ese motivo, no hay arrepentidos, porque tendrían que denunciar a su padre, a su hermano, a su hijo, a su primo, es decir, a parientes muy cercanos. Es muy diferente de un arrepentido que debe denunciar a gente con la que solo tiene relaciones de negocios y no de sangre. Cuando la policía detiene a 50 personas de la mafia napolitana, 20 o 25 se convierten en colaboradores de la justicia. Pero cuando detienen a 50 de la 'Ndrangheta, no hay ni uno. La justicia considera que hay unos 50.000 ndranguetistas, no solo en Calabria, sino en toda Italia. Solo en la región de Reggio, la capital de Calabria, el 5% de la población, 10.000 personas, estarían afiliadas a la 'Ndrangheta. Se organizan en clanes, y esos clanes tienen un nombre. Se les llama locale. Cada locale tiene su propio territorio y posee una gran autonomía sobre los negocios que se hacen en ese territorio, pero deben respetar las normas universales de la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta posee un Estado Mayor que se llama el Crimine. Es un órgano que se renueva cada año y cuya composición refleja las diferentes sensibilidades y las relaciones de fuerza que existen en el seno de la organización mafiosa. Es un centro de coordinación que resuelve los problemas, aprueba los ascensos, vela por las normas, una especie de tribunal constitucional de la 'Ndrangheta. A diferencia de la camorra napolitana, poco organizada y donde las muertes se cuentan en decenas solo por mirar a alguien mal, el Estado Mayor de la 'Ndrangheta, el Crimine, informa del reglamento de los ajustes de cuentas entre clanes. El Crimine suele reunirse aquí, en este santuario situado en pleno macizo de l'Aspromonte. El Estado Mayor de la mafia aprovecha la procesión de la Virgen de Polsi todos los años en septiembre para mezclarse entre los peregrinos y arreglar sus asuntos. La Virgen de Polsi es un referente para la 'Ndrangheta, tanto desde el punto de vista cultural como geográfico. El Estado Mayor de la 'Ndrangheta se reúne ahí por una razón muy sencilla. Está en el corazón de l'Aspromonte. Es un lugar central y fácilmente accesible para todo el mundo. Polsi se convirtió en el punto de encuentro para intercambiar información, para reunirse o para autorizar la implantación de una nueva familia en el extranjero. Allí hablan y deciden las estrategias comunes, aunque en realidad el poder sigue en manos de los locales. En 2009, la policía llenó el santuario de cámaras y por primera vez consiguieron grabar una reunión del Crimine donde los mafiosos le recordaban a su nuevo jefe las normas de la organización. Una prestazione che non possiamo dare cose come Benevento, portare 2 volte l'anno, bisogna fare così, bisogna fare sempre, tutto bisogna fare sempre. Un crimine non è una nazione, è un
Ese vídeo muestra el ritual de entronización de un jefe. Se hace en plena procesión. Los mafiosos rodean la estatua de la Virgen de Polsi y cuando están todos alrededor, recitan el juramento que ratifica el acuerdo que les une. Y todo eso también tiene un significado religioso, porque, paradójicamente, la 'Ndrangheta, como las otras mafias, pretende gobernar en nombre de Dios y del pueblo, cosa que no les impide infringir después las leyes de Dios, pero para ellos eso es un detalle sin importancia. Para entrar en la organización mafiosa, también hay que someterse a un rito perfectamente organizado. Cuando la 'Ndrangheta considera que un joven está listo para entrar en la organización, se le lleva a un lugar donde se reúne todo el clan. Los hombres rodean al joven en un semicírculo y le observan con los brazos cruzados. Entonces el jefe le pregunta al joven, ¿qué quieres? Y él responde, busco el honor. Entonces empieza un diálogo entre los dos alrededor de una vela encendida. Y mientras se quema una imagen del arcángel Miguel en esa vela, se le pincha el dedo índice con una aguja. Entonces, cuando una gota de sangre cae sobre la imagen mientras se consume, el jefe le dice al joven, arderás como esta imagen si traicionas a la organización. A partir de ahora, solo existe la 'Ndrangheta. Si es necesario, estarás preparado para matar a tu padre, a tu madre o a tu hermano. Y entonces el joven jura, en ese momento deja de ser hombre libre. Hay un tribunal de la 'Ndrangheta. Por cada violación del código existe una sanción. Si llegas un cuarto de hora tarde a una reunión, puedes ser juzgado. La sanción puede ser orinar en la pierna del tardón, mancharle la cara de excrementos o meterle la cabeza en el váter y tirar de la cadena. O incluso la muerte, si ha habido una traición. Cuanto más importantes son las normas, más disciplina hay, más orden y por tanto más obediencia. Es como en los regímenes totalitarios. Cuanto más duro es el régimen, más obedece el soldado sin errores y sin mala conducta. Pese a la rigidez de sus normas, la 'Ndrangheta no deja de suscitar nuevas vocaciones. Sabe cómo atraer a los jóvenes, canta al honor y al respeto, aunque en realidad solo es injusticia y desolación. 'Ndrangheta è una legge di rispetto, una legge fatta e regolita onori. Se tu sei degno e sei senza difetto, hai tanti amici che ti offrono cori. A sta famiglia sii lo benvenuto. Sì, sempre fedeli all'umirtà, ma è meglio mi prepari lo tambuto, senta lo cuore porti a falsità. A los jóvenes les fascina la 'Ndrangheta. Les fascina esa idea del misterio y el secreto. Los dranguetistas adultos hablan de valores, de honor, de respeto. Pero son palabras que no tienen sentido, porque los códigos de la 'Ndrangheta solo sirven para que los demás los adopten. El rey no adopta las normas, son los demás los que deben hacerlo. La riqueza de la 'Ndrangheta está en manos del 4 o 5% de los dranguetistas. Todos los demás son aprendices, son útiles idiotas.
Para llevar a cabo sus negocios con calma, la 'ndrangheta necesita apoyarse en la población. Los calabreses son tolerantes e incluso cómplices de la mafia. En el mejor de los casos, se muestran indiferentes. Las organizaciones mafiosas son fuertes mientras tengan un poder de control sobre su propio territorio. Y la clave de ese poder es el consenso. Consenso significa que controla una gran parte de la sociedad. Hay incluso pueblos en los que la entrada de una persona de fuera es inmediatamente señalada. Y eso nos dificulta mucho la investigación. La transcripción de una escucha telefónica entre dos mafiosos ayuda a comprender cómo gestionan su relación con la población. Ten cuidado, Antonio, porque cuando disparas contra los escaparates, cuando quemas coches, cuando aterrorizas al pueblo, el pueblo te abandona. Y todo lo que has hecho en 30 años, te arriesgas a perderlo de un día para otro. Es una escucha muy importante, puede que la más importante de todas, porque demuestra que para existir, la mafia necesita el consenso popular. El mafioso le dice al otro, ocúpate de tus asuntos como quieras, pero no te pases presionando, porque si molestas demasiado a la población y un día tienes que huir, una llamada anónima podría denunciarte a la policía y acabarías detenido. Durante los 7 meses posteriores a esa conversación, no se robó ni una bicicleta. Los mafiosos tienen que hacerse respetar, pero no deben inspirar miedo. Tienen que hacerse respetar por la gente. De hecho, esa es la palabra clave del poder mafioso: el respeto. Suelen mezclarse entre la población con la que mantienen una relación estrecha. Ellos sustituyen al gobierno, son en cierto modo el gobierno de esos territorios. Con una tasa de desempleo cercana al 40% y una población pobre a la que el Estado no ofrece ninguna esperanza, la 'ndrangheta ha ocupado el lugar que han dejado vacante los poderes públicos. El Estado ha sido sustituido por un antiestado. El jefe de la mafia puede dar respuestas que un alcalde no puede dar. Para solucionar el paro, por ejemplo, la 'ndrangheta es más eficaz que las instituciones. Si hay que arreglar una carretera, por ejemplo, un alcalde sin medios no puede hacer gran cosa. En ese caso se ocupa el jefe de la mafia local, que contrata a 4 hombres para que arreglen la carretera. Y entonces, cuando llegue el momento de votar, cuando sean las elecciones, esos 4 padres de familia recordarán ese favor y votarán por el candidato elegido por el jefe de la mafia. Eso es el consenso. El jefe, el capo de la mafia, controla los mercados públicos del pueblo. Pero también ayuda si alguien tiene que ir al hospital y tiene problemas económicos. Solo hay que dirigirse al jefe para que le ayude. Si necesitas trabajo, acudes al jefe. Es un sistema, una organización que ha sustituido al Estado. Cuando se comprende eso, se comprende la cultura y la mentalidad mafiosa. Pero la gente no es tonta. La 'ndrangheta no regala nada. Su aparente generosidad, esa falsa tranquilidad que promete a todo el mundo, tiene un precio: el pizzo, el impuesto mafioso. En Calabria, hasta la empresa más pequeña está sometida a esa extorsión. Para trabajar aquí, o tienes una empresa controlada por la mafia, o tienes que pagarle a la mafia. El pizzo no lo pide gente que se presenta con la cara tapada. Son familias a las que todo el mundo conoce.
Con nombre y apellidos, incluso la policía sabe quiénes son, no es un misterio. Te piden el pizzo y tienes que pagar, tienes que estar en regla, debes pagar tus impuestos. Antonino De Masi es natural de un pueblo cerca del puerto de Gioia Tauro. Dirige una empresa familiar de maquinaria agrícola. Desde hace más de 20 años se niega a pagar ese chantaje y vive bajo escolta policial las 24 horas del día. En 1990 fuimos la primera empresa que quiso cerrar a causa de la mafia en Italia, porque en 1990 estábamos cansados de los atentados, de las bombas, y decidimos decir, basta, cerramos la empresa. Pero todo esto llegó a oídos del gobierno, porque era algo que se rumoreaba. Los medios hicieron eco de la noticia y nos pidieron que continuáramos trabajando. Pero la 'ndrangheta no le deja en paz. De Masi no solo no paga el impuesto, también es un estorbo. En abril de 2013, 44 impactos de Kalashnikov agujerearon las paredes de su empresa. Cuando recibes un mensaje con una Kalashnikov, sabes que a la siguiente te matan. El problema es que no solo te piden el impuesto, te piden que cedas a cada una de sus exigencias. Ya no tienes derecho a hacer negocios donde quieras o con quien quieres. Ellos deciden por ti. Así que no solo se llevan tu dinero, sino también tu libertad como ciudadano. Cuando el mecanismo del consenso se rompe, las mafias recurren a la violencia y a el Kalashnikov. Y cuando recurren a la violencia, significa que han perdido el control que tenían sobre su territorio. Es una señal de debilidad. Antonino De Masi no solo se ha resistido, también ha denunciado a los mafiosos que le chantajearon, y muchos han acabado en la cárcel. Rechazado por la mayoría de sus amigos, se ha creado enemigos entre parte de la población fiel a la mafia, y ahora vive aislado con su familia. Nos trataron de infames. ¿Saben lo que significa infame? Nos acusaron de haber enviado a la cárcel a gente honesta. Gente honesta que quería quedarse con mi dinero, que me estaba chantajeando. Porque aquí en Calabria, el criminal es como una especie de Robin de los bosques que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Hace 3 años su empresa tenía 280 empleados. Hoy solo hay 160. El ejemplo de Masi es elocuente. La presión permanente de la 'ndrangheta sobre las empresas impide que Calabria se desarrolle. La 'ndrangheta, esa plaga, es la causa principal de la pobreza extrema de una de las tierras más bonitas del Mediterráneo. C'est un règlement de compte entre membres de la mafia calabraise qui a tourné au massacre en Allemagne à Duisbourg. 6 Italiens de 16 à 39 ans ont été abattus d'une balle dans la tête. Duisburgo fue el punto culminante de una guerra entre dos familias que duraba varios años. Cuando hay una guerra intestina, todas las reglas internas de la 'ndrangheta desaparecen. Cuando hay sangre, cuando corre la sangre, ya no hay reglas. Hay que matar al mayor número de personas, de enemigos, lo más rápido posible. Por primera vez, los miembros de un clan se unieron a los miembros de un clan enemigo afincado en Alemania. Y en Alemania consumaron su vendetta. Las 6 víctimas de Duisburgo fueron abatidas como represalia por el asesinato de una mujer de un clan rival en Calabria. Duisburgo marcó un punto decisivo. 2 clanes perdieron la cabeza y se lanzaron a una sangrienta guerra. El Estado Mayor de la 'ndrangheta tuvo que reunirse de urgencia y ordenó el alto el fuego.
Enseguida, el Estado Mayor de la 'Ndrangheta ordenó la paz. Duisburgo fue el mayor error que la 'Ndrangheta ha cometido en su historia. Siempre había intentado ser lo más silenciosa posible, intentando fundirse en la sociedad. Tras la matanza de Duisburgo, el foco se centró en Calabria. Los policías más duros, los mejores magistrados, se movilizaron. Los resultados de sus investigaciones fueron aterradores. Descubrieron que la mafia calabresa se había implantado en todos los rincones del planeta. Una investigación nos llevó a 9 países diferentes: Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, España, Portugal y Montenegro. Allí vimos cómo se había ramificado la 'Ndrangheta y cómo se había implantado en todas partes. Se me olvidaba Inglaterra también. En todo el mundo había clones de la organización. En Melbourne, Australia, había un locale de 'Ndrangheta que era el mismo que hay en San Luca. Era como el McDonald's. Pero la 'Ndrangheta no solo controlaba el crimen organizado. También supo invertir su tesoro de guerra en la economía legal. Todos los sectores estaban infiltrados: el inmobiliario, las finanzas, las telecomunicaciones, la energía. Según algunas fuerzas, poseía casi el 3% del gigante mundial del gas, Gazprom. Según un estudio del FBI, la 'Ndrangheta es la mafia más peligrosa del mundo, porque es la única que está presente en todos los continentes. Pero los órganos vitales de la organización criminal jamás se han movido. Siguen en Calabria. En el terreno, la persecución se intensifica. La organización está bajo presión. La impunidad de la que había gozado durante años se resquebraja. Los grandes capos tienen que esconderse. Los altos mandos de la organización tienen que quedarse en su territorio, porque si no lo están, si no permanecen en su territorio, podrían quitarles el poder. Por eso, todas las familias construyeron los escondites, para que no les detuvieran. Cada dranghetista se construyó 1 o 2 búnkers. Muchas veces, cuando construían la casa, construían automáticamente un búnker. Mafia Búnker. Parece el título de una película. Y parece una película. Estos son algunos de los búnkers que descubren cada día las fuerzas del orden. Cuando construyen una casa hacen dobles paredes y para entrar se pulsa, por ejemplo, un mando y se abre una trampilla en la cocina. Los ingenieros de la 'Ndrangheta han demostrado tener una imaginación formidable. Detrás de este horno para pizzas hay un búnker. En el fondo de este pozo, un capo de la mafia muy buscado estuvo escondido durante meses. En su interior, los búnkers están acondicionados como auténticos apartamentos. Duchas, sanitarios con triturador, tele por satélite, no falta de nada. Son escondites muy sofisticados porque no deben encontrarse fácilmente. Así que desarrollaron una auténtica tecnología. Incluso hay especialistas, llamados bunkeristas. Los búnkers suelen estar unidos entre ellos por redes de túneles. Al fondo de estos agujeros para ratas iluminados por el neón, la 'Ndrangheta lleva a cabo negocios que le reportan aproximadamente 40.000 millones de euros al año. Representa el 3% de la economía italiana o incluso el PIB de un país como Eslovenia. Es un pueblo como Platì. Hay literalmente otro pueblo subterráneo. Hay decenas de búnkeres unidos por galerías que son en realidad el sistema de alcantarillas. Podría decirse que bajo el pueblo de Platì, la 'Ndrangheta ha construido un pueblo paralelo que incluso refleja el organigrama de la organización. Encontramos la casa del capo, por ejemplo, rodeada de sus subordinados. Es surrealista.
Para desalojarlos, las fuerzas antimafia movilizaron a los medios militares. Organizaron operaciones de choque llamadas Blitz. Aquí, la unidad de élite de los carabineros está haciendo una redada en la propiedad de un conocido mafioso. El hombre de rojo que vemos en la imagen. Es la cuarta vez que los carabineros vienen a esta casa en 6 meses. Ya han descubierto 3 búnkeres. Hoy buscan droga y armas. La lucha entre el Estado y el antiestado es una relación de fuerza permanente. Y por eso el Estado debe demostrar su fuerza. Y la demuestra con un martillo neumático o un bulldozer cuando destruye una casa. Se trata de 2 poderes, uno legal y otro ilegal, que están en el mismo territorio y cada uno tiene que demostrarle al otro quién manda. Sin miramientos, los carabineros destrozan conscientemente y a golpe de martillo neumático una cocina entera en busca de escondites. El propietario está enfadado. Los carabineros lo han levantado todo. Toda la propiedad está devastada. Y no han encontrado nada. Pero no pasa nada. El mafioso ha captado el mensaje. No vamos a parar. Nosotros llevamos décadas luchando contra la 'ndrangheta. Y con el tiempo, las investigaciones mejoran, sobre todo gracias a las nuevas tecnologías. Pero ellos también son cada vez más astutos y consiguen escapar. Es como el juego del gato y el ratón. En 2010 se abrió por fin la primera brecha en la 'ndrangheta. Fue aquí, en la pequeña ciudad de Rosarno. 14.000 habitantes y mafiosos en todos los rincones. Es una ciudad de unos pocos miles de habitantes, pero se calcula que hay unos 500 o 600 miembros de familias mafiosas. Es un porcentaje muy alto. Rosarno es la ciudad con la tasa de mafiosos más alta de Italia. Estamos, en cierto sentido, en el centro del poder mafioso. Rosarno está controlada por el clan Pesce, que se ha apropiado de la ciudad. No se construye nada sin su autorización. No se abre ninguna tienda sin su permiso. Ninguna transacción comercial se libra de su extorsión. Por no hablar de la rutina. Asesinatos, drogas, armas y tráfico de todo tipo. Es una familia muy grande que ha creado vínculos con muchos otros clanes. Podría decirse que es la clásica familia de la 'ndrangheta que lleva gestionando la ciudad 50 años. Controla, o más bien controlaba, toda la actividad comercial y, por tanto, todo el sector del trabajo. En Rosarno, si querías trabajar, debías pedirle permiso a los Pesce. Y si los Pesce no te querían allí, tenías que irte. Toda la ciudad estaba en sus manos. A la cabeza del clan, Vincenzo Pesce. Es una de las figuras centrales de la 'ndrangheta. Un auténtico ejército de 1.500 mafiosos le obedecía sin rechistar. Vincenzo llegó a lo más alto del Estado Mayor de la 'ndrangheta, el Crimine. Vincenzo Pesce fue sin duda uno de los grandes jefes de la organización, porque, además de ser el jefe de su propia familia, también era reconocido por otras familias. Podría decirse que es uno de los jefes históricos de la 'ndrangheta. Tenía un gran carisma, era muy rico y tenía un gran ejército. En 2010,
una de las mayores operaciones organizadas contra la 'ndrangheta golpeó al clan de los Pesce en Rosarno. ¡Carabineros! 64 mafiosos fueron detenidos. Entre ellos, los primos de Vincenzo, sus cuñados y también sus mujeres. Pero la auténtica presa de la operación fue el propio padrino, Vincenzo, el capo intocable, encarcelado como un burdo atracador. El clan de Rosarno había sido decapitado, pero a la mafia le aterroriza el vacío. Nada más encerrarlo, un sobrino de Vincenzo Pesce, el joven Ciccio, le sucedió. Un cafre imprevisible. La gente le temía porque era muy violento. Era violento tanto dentro de la familia como fuera. La vida y la muerte de mucha gente dependían de él. Ciccio Pesce tenía ese encanto perverso del capo mafioso. Un capo joven, muy rico y muy desvergonzado. Había muchos padres que esperaban que su hija fuera elegida por el jefe. Vivía en una magnífica villa que tenía una posición muy simbólica, porque estaba sobre una pequeña colina, cosa que le permitía controlar toda la ciudad. Se hacía muy evidente el contraste entre la pobreza de los alrededores y la riqueza de esa casa, que tenía además un interior muy lujoso y elegante. El estilo de Ciccio Pesce era totalmente diferente al de los otros jefes del clan. En el interior de su palacio quiche reinaba el mal gusto y la decoración con brillos. En el exterior de ese palacio, Ciccio Pesce tampoco pasaba desapercibido. Ciccio Pesce era de los que más demostraba su riqueza. Su padre solía enviarle advertencias desde la cárcel. Le decía que no se dejara ver tanto, que utilizara coches más discretos, porque le encantaban los 4x4. Solía pelear mucho con su padre. También le encantaba el fútbol, financiaba el equipo local donde jugaba y se proclamó capitán. Eso tampoco le gustó nada a su padre. Pensaba que le hacía demasiado visible. En esa época, su familia se pudría detrás de los barrotes. La justicia no soltaba a nadie. Los hijos de su prima Giusy, que aquí vemos cómo intenta ocultar su rostro, fueron a vivir con una familia de acogida. Y ella no soportaba esa separación. Me di cuenta de cuánto sufría por estar lejos de sus hijos. Tenía 3 y los había criado cuando era prácticamente una cría. Tuvo al primero con 15 años. Podría decirse que había crecido con ellos. Más tarde me confesó que no había dormido ni una noche sin ellos, así que la separación era desgarradora. Quería encontrar la manera de volver a estar con sus hijos. Y si eso significaba tener que acusar a sus parientes más cercanos, porque las relaciones mafiosas son también familiares en la 'ndrangheta, me dijo que estaba preparada para hacerlo. Giusy Pesce provocó un seísmo, traicionó a la 'ndrangheta. Fue la primera mujer de la mafia calabresa que colaboró con la justicia, que se convirtió en arrepentida. Contó todo lo que sabía de los negocios de su familia a cambio de una nueva identidad y de una nueva vida con sus hijos.
Nos encontrábamos ante una persona con un nombre importante, un nombre significativo en la historia de la 'ndrangheta. Tenía el apellido Pesce. Y que un miembro de la familia Pesce, que alguien con ese apellido colabore, es algo tremendamente importante. Tuvo consecuencias incluso en la credibilidad de la mafia. La hizo vulnerable. Nos proporcionó elementos muy importantes para nuestra investigación. Fue como una ventana a su mundo. Nos ayudó a conocer las reglas que solo un miembro de la mafia podía conocer. Nos ayudó a comprender cómo razonaban. Pudimos aumentar el número de detenciones porque nosotros no conocíamos claramente el entorno de la organización. Y ella nos proporcionó los elementos que nos faltaban y que nos permitieron detener a más gente, incluso a su madre y a su hermana. Las declaraciones de Jussi Pesce permitieron confiscar 220 millones de euros al clan. Decenas de ndranguetistas fueron detenidos. Ella confirmó que el jefe del clan era efectivamente Ciccio Pesce. La descripción precisa de sus costumbres permitió que la policía fuera hasta su búnker y lo detuviera. Calma. Aperto. Devi venire tranquillo. Le mani avanti, parlo io, le mani avanti quando sarà, senza problemi. Non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Ok. A posto. Madonna, dove va? Non vi preoccupate, Non avete mai arrestato nessuno nella mia famiglia, avete trovato mai un'arma? Non vi preoccupate. Ma voi come vi chiamate? Mi chiamo Pesce Francesco. Okay. Ciccio Pesce también tenía una serie de búnkeres en los que podía esconderse. Fue detenido en uno de ellos que estaba situado bajo un gallinero. Prácticamente vivía allí, encerrado, y no salía casi nunca. Jussi Pesce fue condenada a muerte por la 'ndrangheta, una fetua mafiosa que obedece a reglas muy precisas. Ella nos explicó la existencia de una ley de la 'ndrangheta que castiga con la muerte a las mujeres que traicionan a sus maridos. Nos contó que esa ley debía ser aplicada por el hermano de la mujer, pues es la sangre la que debe lavar la deshonra ligada a su propia sangre. De hecho, Jussi, a la persona a quien más teme es a su hermano. Está convencida de que ella seguirá con vida mientras él siga en la cárcel, pero sabe que jamás le perdonará y que llevará a cabo la pena de muerte en cuanto pueda. Jussi mandó un mensaje muy fuerte. El mensaje de que colaborar con el Estado es un acto de amor hacia los niños. Y eso es inaceptable para la 'ndrangheta. Están acostumbrados a criar a sus hijos en el odio al Estado. Así que ese mensaje es revolucionario. Y además, ese gesto tenía una importancia simbólica. Demuestra la debilidad del clan. Si una familia no puede controlar a sus mujeres, ¿cómo va a pretender controlar un territorio? Para la 'ndrangheta es un mensaje devastador. Menuda devastación. La mujer tradicionalmente sumisa, la mujer que solo sirve para traer al mundo a futuros mafiosos, la mujer que no tiene derecho a rehacer su vida aunque su marido haya muerto. Esa mujer rechazada, ultrajada, humillada, acaba de rebelarse. Jussi representa la capacidad de una mujer joven de liberarse del peso cultural de la 'ndrangheta.
Una capa de la que las mujeres no pueden liberarse. Ni siquiera los hombres. Por tanto, es un mensaje formidable. No solo ha perjudicado a su familia, sino a todas las familias mafiosas. Las mujeres aún no hacen cola para colaborar. Pero creo que esa colaboración ha hecho reflexionar a muchas de ellas. Creo que podemos afirmar que después de la colaboración de Giussi Pesce, en las familias mafiosas las cosas no son como antes. Otras dos mujeres siguieron el ejemplo de Giussi Pesce, pero fueron halladas muertas, asesinadas por la 'ndrangheta. La mafia calabresa considera hoy en día a sus propias mujeres como la amenaza más seria que pesa contra ella. ¿Esas heroínas en la sombra conseguirán que Calabria se libere de la mafia? El combate no ha hecho más que empezar. Che campano da legge dell'onore, coi siti li pinasci da massanza.